Muy buenas tardes tengan todos ustedes, querida comunidad de RIT TV. Pues hoy vamos a tener un programa muy especial con unos invitados internacionales que nos van a venir a hablar en torno al tema de la libertad de expresión, un asunto pues que está muy delicado en distintos espacios de nuestra querida América Latina. Y bueno, es un honor presentar de entrada, pues ya directamente desde Perú a Rosa María Apázar, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Rosa ¿Qué María, qué tal? ¿Cómo gusto están? saludarte, bienvenida. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Fernando. Bueno, gracias por compartirnos tu espacio para poder difundir las ideas de libertad y sobre todo este evento que estamos organizando a nivel internacional, ¿no? En el que estás participando también como periodista, porque es importante decirle, contarle a la gente que este martes 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y por lo tanto tenemos que hablar sobre la libertad de expresión, de opinión, ¿no? Y que esta no debe ser mermada, mellada, intimidada, mutilada, censurada, ¿no? Por nadie, ¿no? Incluso los periodistas pues deben gozar de plena libertad para poder investigar, cuestionar, ¿no? Difundir la verdad. Y todos sabemos que muchos periodistas prácticamente ponen en riesgo su vida y la de su familia para decir la verdad. O sea, es un esfuerzo increíble que la gente muchas veces no valora. Incluso hay reportes de la UNESCO en el que, y también nosotros lo vemos, te comento, Fernando, más adelante lo vamos a ir comentando también con el doctor Héctor Ñaupari y con el doctor Víctor Becerra, que seguramente podemos hacer un análisis de la situación de los periodistas en Latinoamérica, Centroamérica, ¿no? Y también, ¿por qué Claro que no en sí. Europa, ¿no? Entonces, esto va a ser el motivo de esta conversa y sobre todo que la gente se suscriba al canal de YouTube Sociedad de la Libertad, que es por donde vamos a transmitir este evento, ¿no? Mundial con participación de defensores, pensadores de las ideas de libertad y periodistas. Pues, ¿te parece si le damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados que van a estar también presentes en esta cumbre? Le doy la más cordial bienvenida a mi querido amigo Víctor Becerra, presidente de México Libertario. Querido Víctor, bienvenido a este espacio de RIT TV. Muchas gracias, Fernando. Yo te agradezco mucho. Muy buenas tardes, Rosa María. Gusto saludarte. Y bueno, pues sí, efectivamente, como bien ha señalado Rosa María, se está preparando esta cumbre de la libertad a efectuarse en Perú el próximo 3 de mayo para llamar la atención sobre la creciente persecución a los periodistas y la mella que está sufriendo la libertad de expresión en América Latina. Lo que vemos en México, lo que vemos en Nicaragua, en Cuba, que lo que seguramente vendrá también en Chile, bueno, pues es precisamente el resultado lógico de la llegada de la izquierda al poder. Eh, Todos los que estamos en política sabemos que cuando llega la izquierda al poder, siempre sale al final de cuentas su naturaleza represora y censora. Y eso es precisamente lo que está pasando en tantos países de América Latina. Yo creo que también va a ser importante señalarle a aquellos países, estelarmente Colombia y Brasil, que tendrán elecciones próximamente presidenciales y donde hay una alta posibilidad de que la izquierda llegue al poder, que bueno, lo que estamos viviendo en México con una persecución constante a las plumas críticas, a los programas que se atrevan a criticar al gobierno, bueno, pues es precisamente un anticipo de lo que ellos vivirán. Si queremos defender la libertad de expresión, bueno, me parece que el peor guardián que podemos encontrar es la izquierda en el poder. Muy buenas tardes y aquí estamos. Pues bienvenido, querido Víctor, y también le doy la más cordial bienvenida al abogado, analista Héctor Ñaupari. Héctor, bienvenido a este espacio.
Bueno, muy buenas tardes, Fernando, Víctor, gran amigo, Rosa María, la notable organizadora de esta Cumbre Mundial de la Libertad. Yo estoy, digamos, muy honrado, aprecio mucho esta oportunidad. Saludar a todos tus videoyentes allá en México, Distrito Federal, bueno, y los que se conecten pronto para, digamos, saludarlos a ellos de toda América Latina y, por supuesto, discutir sobre una de las expresiones más importantes, más vitales y más vertebrales de la libertad, como ausencia de coerción y coacción del individuo respecto del poder, que no es otra que la libertad de expresión, opinión, publicación de ideas y prensa, ¿no? O sea, digamos, forma un todo integrador, que es además uno de los baluartes más importantes de la civilización occidental y quizás uno de los indicadores y o registros de cuán bárbara o cuán civilizada es una sociedad. Una sociedad es más civilizada en tanto tenga más libertad de expresión, opinión y prensa y difusión de las ideas, o es más barbárica o está orientada más a la barbarie en tanto sea, como muy bien ha dicho Víctor, más represora y más censuradora de la libertad de expresión, ¿no? El mecanismo más sofisticado, la ideología ahora más sofisticada, más perversa, más cruel, más criminal y más asesina de periodistas y de difusores de las ideas y, digamos, de escritores y poetas en la historia contemporánea de la humanidad no es otra cosa que el socialismo. En sus expresiones, ahora el socialismo del siglo XXI, como antaño, el comunismo realmente existente, ¿no es cierto? Se cuentan por centenares de miles las víctimas en todo el mundo, periodistas, escritores o simplemente difusores de ideas que han sido asesinados, ajusticiados sin fórmula de juicio, condenados a prisión sin fórmula de juicio hasta el día de hoy, ¿no? En regímenes como han sido señalados los nefastos regímenes de Caracas, en Venezuela, en Nicaragua. Más recientemente esto ocurrirá en Chile, lamentablemente porque los pueblos de América Latina no aprendemos. Tal vez estemos condenados a no aprender que la libertad es como el aire. Solo nos damos cuenta de que nos falta cuando nos estamos asfixiando. Pues ahí están, como para arrancar. Entiendo, bueno, estos gobiernos de izquierda, porque así lo han mencionado ustedes, llegan al poder bajo los preceptos de los mecanismos institucionales democráticos que se fueron diseñando con anterioridad y una vez en el poder los revientan. Me parece que es el caso tanto de lo que está ocurriendo en Perú como de lo que está ocurriendo en México. Rosa María, ¿tú cómo ves esta situación que está sucediendo, que tiene que ver con gobiernos que llegan democráticamente, pero ya estando arriba, lo que hacen es pulverizar un elemento esencial de las democracias, que sería pues, la libertad de expresión, la conversación, el diálogo, el disenso, la crítica? ¿Qué está pasando? Actualmente en nuestro país, Fernando, es preocupante el modo en el que se está desenvolviendo este gobierno en contra de los medios de comunicación y específicamente en contra de periodistas que investigan, ¿no? Que hacen reportajes, ¿no? Y que están fiscalizando en cierta forma los actos corruptos de este gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a ellos, a este gobierno, no le interesa que se sepa la verdad, todo lo contrario, o sea, prefieren que todo esté oculto o que lo que ellos estén haciendo no se diga para nada, y obviamente ha existido, y seguramente también que en México, que existe cierta prensa y algunos periodistas esbirros que prefieren que les paguen, ¿no? Por su silencio o por hacer vivas a una gestión que quizás no merezca el reconocimiento de nadie, ¿no? En Perú, por ejemplo, hace unos días, hace unas semanas, no solamente se ha evidenciado una sentencia contra un periodista de un canal de televisión que está permanentemente tratando de informar lo que otros medios no lo hacen, ¿no?
Además, a Rosana Cueva, que va a estar con nosotros en esta cumbre mundial, se le envió una carta notarial sin sustento y ella tuvo que salir a defenderse, ¿no? Y obviamente también algunas organizaciones de periodistas lo hicieron, y obvio nosotros como Sociedad de la Libertad haremos lo propio el martes 3 de mayo, ¿no? Con la realización de esta cumbre, ¿no? Y además, tenemos también a la periodista Claudia Toro, que está participando también en la cumbre, pero ella está recibiendo amenazas de muerte. Incluso cuando conversaba con ella y me dice, Rosa María, yo no sé si para el 3 voy a estar aún vivo, ¿no? Entonces le digo, pero no, tenemos que darte la fuerza, no puedes pensar de esa manera, ¿no? Y tenemos que ver la forma de fortalecer, respaldar, apoyar a estos periodistas que por hacer su trabajo, por ejercer un derecho, porque la gente tiene que saber que la libertad de expresión, la libertad de opinión es un derecho que está reconocido no solamente en la Constitución, sino también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y que específicamente lo dice el artículo 19. Entonces, la gente, ojalá con este evento pueda eh, valorar un poco más el trabajo de los periodistas, y además también que ellos, como ciudadanos, también tienen una libertad de expresión que exigir que se respete, porque en estos 2 últimos años hemos visto que cualquiera que se pronunciara en contra del pensamiento único comunista, ¿no? Esto lo estoy hablando a nivel de dictadura sanitaria, pues prácticamente eran anulados, les han eliminado las cuentas, no solamente de Facebook, sino también de YouTube, ¿no? Etc., etc. Entonces eso tampoco puede manejarse de esa manera, ¿no? Y también vamos a desarrollar ese otro lado, ¿no? Porque si bien es cierto, la libertad de expresión siempre la discutimos más y todo el mundo lo conversa desde el lado cuando un periodista cuestiona políticamente, económicamente a un gobierno, pero también está el otro lado, ¿no? Que cuando no se quiere decir toda la información o cuando se quiere ocultar un lado de la información. Entonces, esto también va a ser una tribuna importante como para que la gente piense un poco, porque últimamente parece que a la gente no le gusta pensar, Fernando. O sea, parece que les resulta difícil pensar. Y ojalá puedan ser testigos de los mensajes que van a impresionar, van a inspirar y van a motivar la defensa de la libertad de expresión este martes 3 de mayo. Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche vamos a tener una maratón, 12 horas, solamente para estar hablando de la libertad de expresión, Fernando. Muchas gracias, Rosa María. Víctor, ¿tú cómo ves pues lo que está ocurriendo aquí en México? Digo, aquí tenemos un ataque constante, permanente, desde las mañaneras del presidente López Obrador en Palacio Nacional, pero también se han activado otros mecanismos que de alguna manera desincentivan, presionan a varios articulistas, periodistas, como lo mencionaste, para que no se expresen de una manera plena. O sea, es como un golpe sutil, porque muchos de los críticos señalan, bueno, no los han censurado, pueden decir lo que quieran del presidente en los medios, pero siendo sinceros, me parece que el clima es muy distinto, no sé cómo lo percibes. Gracias, Fernando. Sí, efectivamente, con López Obrador estamos presenciando un golpe de Estado en cámara lenta todos los días del año. No solamente, como tú lo mencionas, el hecho de las mañaneras y que se dedica a insultar, denostar, desprestigiar, faltar al respeto, mentir sobre los periodistas, sobre los programas que le son adversos o críticos, sino también se han puesto en operación distintos mecanismos que para los mexicanos nos resultan inconcebibles, pero que son realmente un, una situación de todos los días en países donde ni siquiera ha llegado al poder. Cito, por ejemplo, lo que pasó en Ecuador, donde se persiguió a medios de comunicación, se expropiaron medios de comunicación, se llevó a juicio a periodistas con el ánimo
de arruinarlos económicamente por parte del gobierno de Rafael Correa. Bueno, hay que ver lo que pasó en Venezuela, en donde las críticas constantes del presidente Chávez a periodistas pronto fueron escalando en intensidad hasta llevar precisamente al decomiso y a la clausura de medios de comunicación, el encarcelamiento de periodistas o la expulsión, la huida del país para no verse afectados en su libertad. Bueno, estamos ahorita precisamente a la mitad del camino en México de esto que estoy señalando. No solamente, insisto, son las mañaneras, sino, por ejemplo, hoy en la mañana nos dimos cuenta que hay una investigación, por ejemplo, al periodista que dio a conocer las grabaciones del fiscal Gertz, en donde él hablaba de que tenía bajo su control a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la Fiscalía de la República no investiga al propio titular por esas declaraciones y otras más en la intención de cargos contra su familia, el haber creado una mafia dentro de la propia Fiscalía junto con otros funcionarios para no dejar salir o para intentar delitos o con otros órganos judiciales, pero sí investiga al periodista que en cumplimiento de su trabajo dio a conocer la nota periodística como la dieron a conocer muchísimos otros periodistas. Se está investigando al periodista Carlos Loret sobre sus ingresos, al medio Latinum que ha venido señalando reiteradamente el enriquecimiento del presidente de la República y de su familia, y ahora resulta que se le está investigando supuestamente por lavado de dinero. Una situación pues que realmente no queda más que en el mero señalamiento, porque realmente no hay nada que pueda sustentar por ahora nada de esto. Esto que estamos viviendo en México y que, insisto, a muchos nos parece inconcebible, bueno, esto es lo que se vivió en América Latina, en otros países de América Latina. Lo vemos con los periodistas expulsados, metidos a la cárcel, expatriados en Cuba, por ejemplo, los vemos en la persecución que nos acaba de señalar Rosa María a periodistas peruanos con este gobierno de izquierda del señor Castillo, señalé lo de Venezuela, lo de Ecuador, las persecuciones fiscales, por ejemplo, que implementaron los Kirchner en Argentina para todo aquel periodista que criticaba en la mañana, ya para la tarde tenía la visita de los inspectores fiscales como forma de intimidarlos. Bueno, lo que está pasando en México, vamos en esa dirección, no nos sorprenda. Y no debemos tampoco omitir que ese es el camino que muchos otros países de América Latina, Chile particularmente, que votó de manera muy irresponsable por la izquierda en detrimento de largas décadas de progreso y de libertad. Bueno, eso es lo que puede que los amigos colombianos y los amigos brasileños deben de poner sus barbas a remojar, porque si llega nuevamente Lula al poder o el señor Petro en Colombia al Palacio de Nariño en Colombia, me parece que vamos a estar viendo una repetición de estas prácticas mafiosas, represoras, censoras, casi totalitarias, estalinistas de la izquierda latinoamericana. Lo que vivimos en México no es algo inusual, aunque a nosotros nos parezca inconcebible, pero es el patrón, es el libreto que ha tenido la izquierda latinoamericana, muy proclive al foro de Sao Paulo. Es un patrón, es un guión muy bien escrito, muy bien desarrollado, y hacia allá vamos. Muchas gracias, Víctor. Héctor, pues como dice Víctor, ¿no? Es prácticamente de manual este ataque sistematizado por parte del gobierno, y sobre todo de estos gobiernos de izquierda emanados
del Foro de Sao Paulo, pues se comportan bajo esta lógica. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es que forma parte precisamente de ese guión. Es decir, el principal estorbo de un gobierno autoritario y totalitario y represor de las vidas, las libertades y las propiedades de las personas es precisamente un gobierno de izquierda, y hacia eso va. Y eso es por historia, por su impronta criminal y su impronta genocida. Son 100 millones de muertos los que se han producido a la fecha contabilizados cuando se editó el libro negro del comunismo. Ese número ha aumentado porque no contabilizó los regímenes actuales del socialismo del siglo XXI. Entonces, y ciertamente la primera línea, para usar una frase en tiempos pandémicos, la primera línea de la libertad son justamente los periodistas, son justamente los hombres de prensa los que efectivamente tienen como misión conocer al público la verdad. Y yo me quería concentrar en el tema de la verdad, porque lo que es en su entraña más profunda el socialismo es una falsificación histórica. Falsifica permanentemente la historia para justificar sus atrocidades. Falsea contenidos, bueno, por citar solo un ejemplo, desde el propio Marx, que no tuvo más remedio que avergonzado no publicar los tomos 2 y 3 del Capital hasta su muerte, cuando se descubrió que había falseado las cifras del crecimiento de Inglaterra en los siglos XVIII y XIX, ¿no? Desde su origen y como práctica de gobierno está establecida la mentira como política oficial. Entonces, el periodista que lo único que hace es señalar la verdad, ¿no? Es prácticamente un aguafiestas no bienvenido al reino de la mentira que es el socialismo, y por lo tanto debe ser exterminado, ¿no? Ahí, por supuesto, yo, digamos, que no soy un político, ¿no? Quisiera relevar la cobardía de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Los pueblos latinoamericanos son fundamentalmente cobardes porque miran con desdén la persecución a los periodistas como si ellos no estuvieran no fueran los segundos o terceros en esa fila, ¿no? Es decir, las siguientes personas que van a ser perseguidas, que van a ser expatriadas, que van a terminar como los venezolanos vendiendo caramelos en las esquinas de México o de Lima, como los estamos viendo hoy día, son personas que no se quedaron a luchar en su país y prefirieron huir. Son personas que votaron una y otra vez convencidas de su propio engaño, convencidas de que esos gobiernos les iban a dar lo que supuestamente ellos iban a recibir. Lo mismo está pasando en el Perú. Yo creo que fundamentalmente la llamada de atención que queremos hacer, el guión principal que queremos hacer en esta cumbre de la libertad, el 3 de mayo, es una llamada de atención fundamentalmente a los ciudadanos y ciudadanas de toda América Latina, del Perú, por supuesto, y etcétera, a que asuman sus libertades con responsabilidad. Si algo hemos aprendido quienes defendemos las ideas de la libertad, es que no puede haber libertad sin responsabilidad. La libertad es responsabilidad y por eso es tan peligrosa, decía un filósofo inglés y un escritor inglés llamado George Bernard Shaw, ¿no? Y la libertad de expresión consiste, como decía otro inglés, George Orwell, en escuchar aquello que no nos gusta oír. Lamentablemente los pueblos latinoamericanos están viviendo una etapa de profunda sordera, como ha sido dicho, sugerido por Rosa María y también por Víctor, ¿no? De profundo desdén contra sus propios compatriotas, hasta que ellos terminan siendo víctimas y aceptan como corderos a un matadero terminar ellos y sus familias malviviendo en una suerte de diáspora latinoamericana. Fernando, esta diáspora que se ha producido con los venezolanos, los periodistas y muchos, y prácticamente son 7 millones de personas. Es un hecho que no se ha producido en la historia contemporánea de la humanidad. Y nadie se escandaliza, nadie se perturba por ello, nadie en América Latina se conmueve por ello, empezando por los propios venezolanos. Fíjate tú, el grado de falsificación histórica que ha penetrado en los sistemas educativos de toda América Latina hace que miremos eso como una circunstancia
normal que tenía que ocurrir, ¿no? Nadie pone el dedo en la llaga y son justamente los periodistas, son justamente los hombres de prensa y son justamente las personas que se dedican a estas cosas los que sirven de caja de resonancia en estos problemas. Lo que ha ocurrido en el Perú y la única cosa que ha limitado el avance irrefrenable del comunismo y la llegada de su asamblea constituyente es la conjunción entre un empresario de retail, don Erasmo Wong, que funda un canal que se llama Willax, donde están algunos de los periodistas mencionados que van a estar el 3 de mayo por Rosa María, ¿no? Que van a contar su experiencia, que es el único medio que ha salido a enfrentarse valiente, resueltamente al gobierno comunista del Perú y sus propósitos. Eso es lo que hace falta en América Latina. El coraje y la resolución de decir sencillamente la verdad, de decir sencillamente y denunciar sencillamente las tropelías de este gobierno y denunciarlas con coraje, con la voz alta, casi hasta diría yo al límite del reglamento, porque como dijo un gran revolucionario americano, Thomas Jefferson, no es el pueblo el que deba temer al gobierno, es el gobierno el que deba temer al pueblo. Cuando un pensamiento como ese encarne en el corazón, en el alma viviente de los latinoamericanos, pasaremos a ser un poco más civilizados, querido Fernando. Muchas gracias, Héctor. Me quedo con algunas de las reflexiones que acabas de decir, tanto tú como Víctor y Rosa María, y me gustaría como tratar de poner sobre la mesa algunas de ellas, ¿no? Mencionan el tema de la cobardía de los pueblos para, pues digamos, hacerle frente a las autoridades. Hay una claudicación, pero también me parece que se ha construido una narrativa desde el poder contra los periodistas y contra las personas que se dedican justo a poner de relieve pues la corrupción y las atrocidades de estos gobiernos de izquierda. Y la narrativa que han construido es la élite, o sea, es decir, ellos, esos periodistas, son, aquí les llaman los fifís, los conservadores, los neoliberales, que no quieren que nada cambie. ¿Cómo ocurre allá en Perú? ¿Cuál es la narrativa? ¿Hay una narrativa parecida? ¿No la hay? ¿Rosa María existe? ¿O simple y sencillamente cada gobierno latinoamericano se mueve de manera diferente de las izquierdas? Porque de pronto me parece que todas son iguales, ¿no? O sea, están cortadas con la misma tijera, pero no sé cómo está ocurriendo allá, Rosa María. En Perú, la situación es preocupante, como te estaba comentando, incluso ahora pareciera que en colusión con el gobierno mexicano, es decir, con López Obrador, ahora justo ha trascendido hace unos minutos, ¿no? Que va a querer investigar, o si no es que ya lo está investigando, por ejemplo, a este periodista del canal Willax, que es Beto Ortiz, porque él está en este momento en México, ¿no? Pero que se están preguntando desde el gobierno de López Obrador cómo lo hace si está con visa de turista y él está trabajando. Y ahí a mí me parece también que es podemos decir, un acto de agresión contra un periodista que, aunque no fuera mexicano, ¿no? Tiene todo el derecho de expresarse, esté en el país que esté. Él no está trabajando para una empresa mexicana, ¿no? Él está trabajando y ejerciendo su derecho como periodista desde allá, y seguramente que él no está haciendo nada indebido, ¿no? Imagino que él tiene la visa, debe haber un tiempo determinado. Yo no creo que él está haciendo algo ilegal, ¿no? Más aún cuando todos sabemos que tiene pues quizás un francotirador ahí a cada minuto a ver qué cosa está haciendo, qué dice, qué no dice, qué hace, qué no hace, ¿no? Por ahí, Víctor, yo te pediría, por favor, si podemos hacer algo para poder ayudar a este periodista, ¿no? Y darle cierta protección, porque si es que el gobierno de López Obrador pretende expulsarlo, ¿a dónde se va a ir este periodista? Porque venir al Perú de ninguna manera, ¿no? Aquí en el acto seguramente que van a querer meterlo preso, amenazarlo, sabe Dios, ¿no? Porque prácticamente es el único que no ha parado
en decir las cosas como son, desde que este impresentable comunista tomara Palacio de Gobierno sin legitimidad, porque soy para mí, y yo les confieso a ustedes, y para toda la comunidad que nos está viendo, yo no lo reconozco como presidente y nunca lo voy a reconocer, porque una persona de ese nivel, ¿no? No me puede representar a mí, no puede hacernos pasar una vergüenza mundial por cada cosa o por cada estupidez o disparate que suele decir, ¿no? Y hacer también, ¿no? Y además ahora, estas últimas horas, se están revelando eh, más informaciones, más declaraciones de una señora que está en calidad de... eh, Héctor, si me ayudas, como esta señora Karen De López, ¿no? colaboradora eficaz. Está como colaboradora eficaz, ¿no? Y ha dicho muchísimas cosas, que prácticamente este señor es el que está liderando esta organización criminal y que incluso ha osado en decirles sus sobrinos que él maneja la CIA, que maneja la DEA, o sea, por Dios, o sea, imagínense todo lo que ella sabe, y si por esa razón que hoy se ha evidenciado, ¿no? El Congreso de la República acá en el Perú, ¿no? No lo destituye, porque para mí incluso la vacancia es un juego de niños y niñas, porque así los han calificado los parlamentarios que por recibir obritas o por recibir algún privilegio, ¿no? Eh, Prácticamente están empoderando, protegiendo a este impresentable comunista, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, Pedro Castillo debería ser destituido, debería prácticamente en los próximos minutos o horas o días debería proceder una acusación constitucional, pero nuestros parlamentarios no están dando la talla de ninguna manera, ¿no? Pero eso ya lo veremos más adelante. Y respecto a los periodistas, hay algo que me preocupa y se los comento a todos, y imagino que ustedes saben también, que cuando estamos hablando de cuántos periodistas han matado y han asesinado y cuántos han investigado al respecto, ¿no? Estamos hablando ya en varios países. Según un reporte de la UNESCO, es el 87% de estos asesinatos no se han investigado. Y estamos hablando desde el 2006. Y solamente como dato, para poderlo tener, es el año pasado, el 2021, ha habido 55 muertes a periodistas. Y hay dos zonas, que estamos hablando de la zona Asia-Pacífico, donde han muerto 23 periodistas, y la otra que es Latinoamérica y el Caribe, que son 14 periodistas. Y esas dos zonas es la mayoría, digamos, de zonas peligrosas, digamos, donde están muriendo periodistas, ¿no? En México seguramente que ustedes también deben manejar alguna data, pero se supone que solo el año pasado, ¿no? En América Latina y el Caribe son 14 muertos, solo el año pasado. Increíble. Y lo peor que no se está investigando como debe ser, ¿no? No, claro, completamente de acuerdo. Y esos datos que mencionas de América Latina, desde luego son ominosos, porque, a ver, en un contexto de como en el que vivimos, ¿no? De una sociedad amenazada por el peligro constante de la violencia criminal, evidentemente, en el caso de México, pues muchos estados de la República que literalmente están capturados por estas organizaciones delictivas, pues se vuelven espacios bastante complicados, complejos para poder ejercer el periodismo, ¿no? Y hay datos relevantes, la precariedad que existe para el desempeño del periodismo como tal, ¿no? Porque a veces pues no tienen los recursos suficientes como para hacer investigaciones de alto impacto, y a veces cuando las tienen, pues están constantemente amenazados por estos cárteles, ¿no? Que es algo verdaderamente terrible, y los números se disparan en América Latina y desde luego que en México, donde el nivel de impunidad es enorme, pero no sé qué piensas tú al respecto, querido Víctor. Mira, me parece muy importante lo que mencionó Héctor hace un momento en relación con la falta de responsabilidad y la cobardía en general de las sociedades latinoamericanas para defender a sus periodistas. Pues yo quisiera ser más específico.
más específico, al menos en dos actores que generalmente nunca se citan por angas o por mangas. Y es, uno, los empresarios. Los empresarios tendrían muchas posibilidades de hacer eh, valer su poder, sus elementos de convencimiento para poder detener a los distintos gobiernos en México o en cualquier otro país y no lo hacen. Y no lo hacen porque están siempre esperanzados en encontrar un arreglo, un acomodo, algún contrato, lo que está pasando con el señor Carlos Slim en México, ¿no? En donde el señor Carlos Slim, a cambio de que al gobierno del Distrito Federal y a la Delfina del presidente López Obrador para sucederlo, la señora Claudia Sheinbaum, no se les acuse por la caída de la línea 3, de la línea 12, pues bueno, pues entonces él hace un acuerdo privado en oscuro con el gobierno de la República, pues para de alguna manera entonces asumir responsabilidades, aunque no de tipo penal, sino simplemente económico. Bueno, pues ese tipo de arreglos son los que precisamente todos los empresarios, una enorme mayoría de empresarios en América Latina, está siempre deseoso de poder llegar a acuerdos con el gobierno. Eso explica su cobardía, su silencio, su falta de acción, el no tener las suficientes luces para ver que cuando al lobo se le acabe la carne con la cual lo están cebando, bueno, tarde que temprano va a ir sobre ellos. Y en el caso de México, bueno, ya sabemos que además ha construido este gobierno un tinglado extraordinario de recursos legales y de poder, precisamente pues para que tener los menos obstáculos posibles para refundirlos en la cárcel, sin juicio previo, sin una declaración de culpabilidad, o para expropiarle sus propiedades sin que haya ningún juicio con anticipación. En fin, ellos son, al final de cuentas, los que no están viendo que los que siguen en la lista son precisamente ellos. Me parece muy lamentable el papel que muchísimos empresarios en América Latina juegan, básicamente cuidando su buena relación con el mandamás, con el matarife en turno, mientras ellos no hacen absolutamente nada más que cuidar sus propios intereses económicos. Y el segundo factor que me parece interesante mencionar y que creo, porque así lo considero y lo considero muy sinceramente, es el papel tan lamentable de los organismos de la sociedad civil y del activismo ciudadano. Vemos en México un montón de agrupaciones de la sociedad civil que invitan a políticos, al presidente de fulanito, al diputado sutanito, al senador aquel, al gobernador de no sé cuánto, al ex embajador no sé qué. Bueno, ¿qué no se acuerdan el lamentable papel que todos estos políticos desarrollaron, desempeñaron, que fueron cómplices de asesinatos, de robos, de llevar a la ruina a un país tan grande y tan generoso como México? Ya se nos olvidó el papel que todos estos políticos en la izquierda, en la derecha o en el centro, en la Corea del Centro, jugaron, y ahora resulta que lo que se le reclama a López Obrador, que cualquiera que les diga que son lo máximo, entonces ya están perdonados y libres de culpa. Ahora la sociedad civil va a hacer exactamente lo mismo, de decir, ah, bueno, pues ya como eres enemigo de López Obrador, entonces se te perdonan todos tus pecados y vamos a hacer ahora a invitarte y a darte una dignidad que no mereces. Bueno, precisamente eso me parece que es un par de rasgos que se pueden generalizar a toda América Latina. La mala actuación, la pésima, el uso faccioso de los recursos públicos para comprar empresarios y para de pronto también una sociedad civil que
sigue creyendo que el Estado va a resolver sus problemas, que los políticos son finalmente los grandes dueños del presupuesto público y que pues ahorita a lo mejor están en la oposición, pero que después estarán en un puesto por el cual solucionar los problemas de tantas asociaciones que ahora los tienen en un pedestal, olvidando toda su trayectoria y el infame papel que en general todos los políticos y todos los partidos políticos en México han desempeñado y continúan desempeñando en la actualidad. Un país que después de 25 años sigue alimentando a una supuesta oposición al PRI con recursos millonarios años con años y que no puede de ninguna manera estos partidos depender de su propia militancia, tienen que estar dependiendo de los recursos del Estado. Bueno, son empobrecedores seriales. Esos son los partidos y los políticos mexicanos y no merecen ninguna dignidad ni ningún trato especial. Gracias, Fernando. Gracias, querido Vic. Héctor, pues vaya diagnóstico que nos da también nuestro querido Víctor Becerra sobre los partidos políticos. Me imagino que también en Perú hubo un desencanto democrático hacia los partidos tradicionales y pues eso de alguna manera también llevó al ascenso de Pedro Castillo. No lo sé, o sea, es mera especulación, probablemente así sea, pero algo que me gustaría preguntarte es en torno a lo que dijiste de la posverdad. En una de tus intervenciones hablabas del tema de la posverdad o de las verdades a medias, y me parece que esto también es parte de la narrativa de estos gobiernos de izquierda que intentan hacer una suerte de collage, de trampantojo, de una supuesta verdad construida con pragmatismo a partir de trozos de la realidad, porque pues no buscan informar en cierto sentido, sino satisfacer en gran medida las emociones, los anhelos y las esperanzas para beneficio propio de los que dicen representar. Y creo que esa es una constante en gran parte de los gobiernos de América Latina. Aquí en México lo vemos de manera reiterada, este uso de la verdad falsa, que no es verdad, sino es de la mentira, pero que finalmente es una construcción de algo que no es real, pero que se acerca a la realidad, pero que no es la realidad, ¿no? Que les dicen fake news o noticias falsas. Eso también ocurre en Perú, me imagino. Bueno, sí, ocurre con mucha frecuencia. Aquí en el Perú, creo que también en México hay toda una contingente, legiones de los llamados trolls, que son rentados y que buenamente hacen su labor de una manera mercenaria, ¿no? Difundiendo estas noticias falsas, sobre todo en redes, creando perfiles falsos, centros de noticias falsos, etcétera, ¿no? Pero yo quisiera ahí detenerme en el ejercicio de la pregunta anterior para llegar a los partidos y luego volver a cerrar con la posverdad. Permíteme el viaje, claro. Porque efectivamente la izquierda en América Latina sí genera una narrativa de división, ¿no? Ya sea de posiciones políticas, de posiciones económicas e incluso de posiciones raciales, ¿no? Todo en su afán fundamentalmente de dividir. Y entonces los sectores democráticos no han hecho una suerte de sinceramiento ideológico y puesto en blanco y negro un conjunto de principios y de esquemas, digamos, ideológicos también que enfrenten esta palabra tan, digamos, usada en estos tiempos, llamada narrativa, ¿no? No hay una explicación que tienda a la unidad, al esfuerzo conjunto de las distintas personas, a su compromiso con su propio quehacer y a la hermandad o fraternidad que debe de venir, la búsqueda, por ejemplo, de la concordia cívica, la búsqueda de la armonía ciudadana, el principio de no agresión que enarbolamos fundamentalmente quienes somos defensores de la libertad y la búsqueda de la paz social y la armonía económica a través de las personas que participan en el mercado libre, que somos fundamentalmente todos, cada uno con sus matices. No,
la izquierda latinoamericana lo que hace es generar un divisionismo profundo e irremediable, ¿no? Señalando pues que los periodistas son parte en el Perú de la ultraderecha, ¿no? Son parte pues de sectores acomodados, pitucos, le decimos nosotros, ¿no? Y aprovechan y explotan cada circunstancia, ¿no? Que pueda coadyuvar a ese propósito, ¿no? Destacan los análisis de las familias que poseen los medios y a partir de ahí, obviamente, hay una circunstancia de distinguir, ¿no es cierto?, una élite económica respecto del pueblo en general. Por supuesto, no lo hacen respecto de los medios o de los dueños de los medios que les son afines. Ahí es una doble estrategia. Eso es lo que hay que denunciar. Hay una estrategia de división, por un lado, de división de las propias sociedades latinoamericanas, que las sociedades latinoamericanas en su conjunto deben rechazar, deben expulsar de su seno, deben condenar, como se condenaba en el caso de los griegos, al ostracismo. Es decir, toda aquella posición ideológica que tienda a la división irremediable de los distintos sectores sociales de una sociedad como la mexicana, la ecuatoriana, la peruana o la colombiana, debe ser rechazado de manera rotunda. No solo con el rechazo en sí mismo, que es un acto poderoso, sino además con una narrativa, con un discurso, ¿no es cierto?, con una prédica que esté orientada fundamentalmente a decir que como en el cuerpo humano, cada órgano, cada tejido, cada centímetro de piel desempeña una función específica, pero forma o conforma parte de un todo, ¿no? No podemos poner al corazón a digerir ni al hígado a bombear la sangre. Todos y cada uno de nosotros tenemos una función importantísima, irreemplazable. Todos los que nos definimos que defendemos nuestra propia patria, nuestro propio país, un conjunto de tradiciones y de valores individuales y familiares, los que hemos aprendido en el colegio y en nuestra interacción social, deberíamos estar comprometidos con ello. La izquierda no. O sea, si hay una cosa que nosotros debemos tener, por el amor de Dios, de una vez en claro, que cuando estamos hablando de defender la libertad, entre ellas la libertad de expresión, estamos hablando de defender nuestro modo de vida y el modo de vida que queremos que vivan nuestros hijos. Es decir, ausentes de coerción y coacción de todo otro poder ajeno a nosotros. Ese modo de vida es lo que ha producido la explosión de desarrollo económico que vemos hasta el día de hoy. El hecho de que nosotros nos estemos comunicando por Stringer, por ejemplo, ¿no? U otros por Zoom, y que no conozcamos el nombre de los autores que inventaron, desde la cuchara hasta los libros, desde los transatlánticos hasta las cirugías de corazón abierto. Esas personas pudieron hacerlo porque gozaban de tres cosas fundamentales: vida, libertad y propiedad privada. Es decir, podían ser dueños de sus creaciones y del fruto de las mismas. Entonces, cualquier persona, un mexicano, un boliviano, un peruano, un argentino, cualquier persona que cree algo que mejore la calidad de vida de las personas, automáticamente va a desarrollarse y prosperar, porque es a través del sistema de libertades y derechos fundamentales que se le concede esa propiedad que antaño pertenecía al señor feudal y con el comunismo pertenecía al Estado. Porque el comunismo no es otra cosa que la reedición de estos sistemas atávicos, retardatarios, medievales, regresionistas, que quieren obviamente imponerlo, y de la única manera que se puede imponer una cosa como esa frente a alguien que quiere la libertad, por medio del asesinato, el crimen, la corrupción y la violencia. Entonces, nadie, y particularmente los latinoamericanos, y por eso mi indignación, porque con todos sus matices, ¿no es cierto?, todos procedemos de la misma vertiente católica, apostólica y romana. A los otros serán protestantes, en fin, etcétera. Pero puedes englobarlo con cualquier término. Y en esa circunstancia, el crimen más, los dos crímenes más espeluznantes para cualquiera de esas manifestaciones es el asesinato y la mentira. No puede ser que los latinoamericanos sigamos creyendo en políticos y en activistas cuyo propósito sea destruir nuestro proyecto de vida, ya sea nuestro proyecto de vida como personas o nuestra vida física, ya sea
acabar con nuestros ahorros, como lo que está ocurriendo ahora en Chile, donde les van a expropiar los ahorros de más de 30 o 40 años. No puede ser que los chilenos hagan simplemente tomen una actitud borreguil viviendo justamente esa narrativa. No está pasando eso en el Perú porque hay un pequeño y reducido contingente de personas, entre ellos un conjunto de notables periodistas que han asumido con coraje, algunos exiliados en México, como ya ha sido señalado por Rosa María, para enfrentar esa narrativa, para contestar esa infamia. Y entonces, lo que tenemos que hacer es un llamamiento a un despertar latinoamericano hacia la libertad y hacia la verdad. Yo entiendo que la verdad puede ser muy incómoda para la mayoría de las personas, ¿no? Pero al final, ¿no? Perdonen la vocación religiosa que viene a continuación, la verdad nos hará libres, es verdad. Es decir, al final, la verdad nos permite a nosotros distinguir incluso aquellas mentiras ocultas tras las medias verdades. Ahí llego a ese punto que tú habías señalado. Obviamente, todo pensamiento o circunstancia ideológica se sofistica, ¿no es cierto? Ya no son los tiempos de los revolucionarios del 17. Ya no son los tiempos de los anarquistas delgados y vestidos todos de negro que arrojaban bombas en los cafés de París. Esa temporada ya terminó. Ya no son los tiempos de los jóvenes barbudos que iluminaron los años 60 en América Latina y de cual toda la juventud latinoamericana se enamoró, nuestros padres incluidos, de los tres que estamos aquí, seguramente de todos los que nos están oyendo, ¿no es cierto? Los que tomaron por asalto al cielo, se subieron al Grama, permanecieron en Sierra Maestra, ¿no es cierto? Y dijeron, esta es la nueva expresión de la revolución latinoamericana. ¿Y en qué ha acabado? Es una cosa muy curiosa, ¿no? Un historiador y periodista, ¿no? Colombiano, Granés, ha escrito un libro magnífico al respecto, ¿no? Que empieza y termina en Cuba, ¿no? Se llama el delirio latinoamericano, ¿no? Que empieza y termina en Cuba, empieza con el fallecimiento de José Martí y termina con el fallecimiento de Fidel Castro. Es el gran arco del siglo XX latinoamericano. Y es muy curioso cómo esta conspiración del silencio, sumada a esta narrativa de la destrucción de la sociedad civil, de la destrucción de su fraternidad cívica, aunado a este manto de silencio contra los asesinos, es una cosa muy curiosa que hasta hoy, en México, en Argentina, en el Perú, se siga llamando al Che Guevara como un luchador social, cuando se le tiene que llamar directamente por lo que fue, un asesino, una persona que privó de la libertad a gays y homosexuales para reeducarlos en campos de concentración, un abusador de mujeres, y además, como está datado en Archivo Cuba, que está en el internet, un asesino directo de más de 40 personas a las que aniquiló de un balazo en la nuca, sin juicio previo. Y no es porque lo diga yo, no solo porque está datado, sino porque además él mismo lo cuenta. Están sus diarios a disposición de todos, donde narra cada uno de esos crímenes, cada uno de esos vejámenes, cada una de esas circunstancias absolutamente delictivas contra la humanidad entera. ¿Por qué no se llaman las cosas por su nombre? Porque hay una narrativa en la cual todo el sector democrático, no solo los que tenemos la defensa de la idea de la libertad, conservadores, socialdemócratas, socialcristianos, en fin, personas del común, personas que solamente quieren vivir fundamentalmente en paz, producir y dejar que sus hijos asuman su propio proyecto de vida. De eso es lo que estamos hablando. Ese sacudón tiene que ver, por ejemplo, con lo que dijo la notable periodista Yoani Sánchez, a la que lamentablemente no hemos puesto en la lista de los expositores, Rosa María, lo que debemos poner próximamente, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando estamos defendiendo nuestro modo de vida? Como dice Yoani Sánchez, Fidel Castro a mí decidió lo que yo tenía hasta que comer y que vestir. Esa es la sociedad en la que quieren vivir los latinoamericanos. Si hay un grupo social que dice que quiere vivir así y está viviendo en Estados Unidos o viaje en primera clase, esa es precisamente la izquierda. Yo no puedo, y claro,
A eso iba cuando se sofistica la sociedad. Ya no estamos pues tampoco en 1909, estamos en el 2022. Ahora los crímenes del comunismo ya se conocen. Hay centenares de libros publicados por distintos autores en todo el mundo que se han dedicado a contar cadáveres y hacer una contabilización también de las ruinas, de las personas expatriadas de sus propios países, de los vejámenes que han sufrido, de las torturas que han sufrido, los trabajos forzados que han sufrido, etcétera, de los cataclismos ambientales que han ocasionado, de las 2 veces, por lo menos, contadas, en las que estuvieron a punto de calcinar el planeta en una guerra nuclear, como en el caso del Che Guevara, que le instaba a Fidel Castro a disparar los misiles, en la llamada crisis de los 13 días, o como lo que ocurrió en Chernobyl. Ayer se ha celebrado un aniversario importante más de la explosión del reactor de Chernobyl, que casi destruye a toda la humanidad, producido por la negligencia criminal de los comunistas que estaban dirigidos por Mikhail Gorbachev en ese entonces. Pero lo más importante de todo, es una miniserie que por supuesto estoy seguro todos han visto y que deberíamos hacer pasar en las escuelas, la famosa miniserie de Chernobyl, desarrollada por HBO. Al final, para el actual régimen ruso, las víctimas de Chernobyl solo fueron 31. 31. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú puedes creer que hasta hoy, esa media verdad de la que tú estás diciendo, que periodistas de izquierda y activistas de izquierda salieron a cuestionar que no hubiera un afrorruso en la serie de HBO? Salieron a cuestionar que en realidad esto había sido una conspiración de la CIA para hacer estallar el reactor, cuando todo se debió a una incompetencia y una negligencia criminal. Con eso quiero finalizar. Si hay algo que además del crimen, que además de la barbarie, que además de la destrucción de los proyectos de vida de todos los latinoamericanos en general, concuerdo plenamente con lo de Víctor Becerra. La vocación de los empresarios latinoamericanos, que creen que con la componenda lo arreglan todo, es una vocación suicida. Al final, ellos van a terminar fabricando las balas con los que le van a disparar el balazo en la nuca. Eso es lo que va a ocurrir. No porque lo diga yo, sino porque además está en los libros de historia. Porque otra vez, ya no estamos en 1917. Ya Vladimir Lenin no está saliendo de la estación de Finlandia. Ya han pasado 103 años de experiencia vital del comunismo realmente existente. Y ha habido historiadores notables que se han dedicado a establecer la naturaleza de esos crímenes. No solo la naturaleza de esos crímenes, sino contabilizar muertos, 100 millones en todo el mundo, de todas las nacionalidades, razas, clases sociales y extracciones económicas. Están profundamente equivocados quienes piensan que eso no les va a pasar a ellos, como ha dicho brillantemente Víctor Becerra. Entonces, no confundamos medias verdades con medias mentiras. La verdad nos va a hacer libres y es la fraternidad cívica, la búsqueda de la concordia social, lo que debe enfrentar esta manifestación, este discurso del resentimiento y odio que está calcado en todas las sociedades latinoamericanas, ¿cierto? Que expresa diferencias raciales y por lo tanto es racista, que expresa diferencias entre los géneros y por lo tanto es sexista, ¿no es cierto? Los polisburó de Cuba, Venezuela y Corea del Norte no están precisamente manifestados por circunstancias paritarias, ¿no es verdad? Y por supuesto frente a eso también señalar fuertemente el silencio que tienen los propios socialistas y comunistas respecto de sus propios crímenes. Se extiende un manto de silencio que se extiende obviamente a aquellos también que quieren decir la verdad. Y por eso es tan importante hablar de la libertad de expresión, de aquel que se para y es capaz de decirle a Río, como decía Mark Twain, yo no me muevo de aquí, el que debe ser tú y mover tu causa. Basta una luz muy tenue, como lo de los cirios de las iglesias, para iluminar una habitación completamente oscura, decía Ludwig von Mises, cuya obra Socialismo, que fue la que desnudó en 1922, cumplen 100 años de ella, que desnudó todo lo que iba a pasar.
1922, todos los economistas eran socialistas, todos los jóvenes de las universidades eran socialistas. Habían pasado solamente 5 años de la Revolución de Octubre. Y este profesor vienés dijo, no, esto se va a caer como un castillo de naipes porque está implementando la medida más arbitraria, antigua y fracasada de la Tierra, que es el control de precios. Y al controlar el sistema de precios, la economía se destruye. Hace ayer nomás, el líder de la bancada de Perú Libre está diciendo que va a cambiar la Constitución para establecer el control de precios. La humanidad lleva 4.000 años de control de precios y uno solo ha sido el resultado: la miseria, la pobreza, el fracaso, la incompetencia y la negligencia. Esas cosas caracterizan a todo régimen socialista, desde que este se implementó y hasta su versión, digamos, más reciente, que es la del socialismo del siglo XXI. Así que despierten de una vez, latinoamericanos. Buscar un resultado distinto por medio de los mismos métodos es una declaración de locura, esquizofrenia o estupidez. Y yo me resisto todavía a creer que los latinoamericanos sean esquizofrénicos, locos o estúpidos. Pues ahí está, estimado Héctor, y bueno, lo que dices es un espejo en donde nos vemos reflejados, y esperemos que la comunidad de este espacio que nos ve, RIT TV, pues vea muy bien esto que estás mencionando del control de precios y lo que se genera, porque bueno, aquí también el canto del control de precios le suena muchísimo. Recordarles, queridos amigos de RIT TV, que esto que estamos conversando de libertad de expresión en América Latina es dentro del marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, y que la Sociedad de la Libertad organiza el próximo martes 3 de mayo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche la Cumbre Mundial de la Libertad Lima 2022, que será transmitida en vivo desde su canal de YouTube. Así que yo los exhorto, los invito a que vayan al portal de YouTube de la Sociedad de la Libertad, que le den like, que lo compartan, que activen la campanita, que sigan a cada uno de los integrantes de la Sociedad de la Libertad, que sigan a Rosa María Pázar, que ha estado al pie del cañón organizando toda esta cumbre. Y bueno, para ir ya a modo de cierre y de conclusiones, Rosa María Pázar, pues tus conclusiones, si gustas dárnoslas para pues que nos hables de la cumbre y también pues una síntesis de lo que hemos venido platicando. Muchas gracias, Fernando. En principio, esta sesión ha sido famosa, ¿no? Con la participación del doctor Ñaupari y del doctor Becerra, ¿no? Que sin duda va a motivar a muchas personas, a los seguidores del canal, a suscribirse al nuestro para que puedan estar notificados y poder apreciar, ¿no?, la transmisión en vivo de la Cumbre Mundial de la Libertad este martes 3 de mayo desde las 9 de la mañana. Pues simplemente tienen que buscar a YouTube, que es gratis, simplemente suscribirse al canal y van a tener acceso a esta cumbre, ¿no?, sin parar, ¿no?, 12 horas aproximadamente. Lo está inaugurando el diputado nacional de la República de Argentina, Javier Milei. Luego vienen alrededor de más de 39 expositores de diferentes países. Puedo ir citando algunos. Por ejemplo, va a estar el doctor Alberto Venegas Lynch, va a estar el expresidente de Paraguay, Federico Franco, va a estar también el diputado nacional José Luis Esper, está, por ejemplo, por México, Víctor Becerra, está de Colombia, tenemos a Carlos Chacún, de Ecuador a José Lo Andrade, de Chile a Andrés Barrientos, de Uruguay tenemos a Pablo Echegaray, ¿no? Por Argentina tenemos a Juan Manuel Agüero, ¿no? De España está Juan Pina, y periodistas de España tenemos dos, está Antonio Muro y también está Jorge Vilches. De periodistas de México estás tú, por ejemplo, Fernando, y también está Arturo Dam, ¿no? De Colombia, y justo nos va a comentar, ¿no?, porque él está escribiendo o ha escrito respecto a Petro. Está Julio Iglesias, ¿no? Ricardo Galán también va a estar. De Perú tenemos a las periodistas que en este momento están
enfrentando y prácticamente a este gobierno, ¿no? Por las agresiones que les están realizando y las amenazas, ¿no? A Claudia Toro, a Rosana Cueva, está el decano del Colegio de Periodistas de aquí del Perú, Ricardo Burgos, está el director del Diario Expreso. A propósito también, ya les vamos avisando, porque ayer, por ejemplo, intenté hacer un live, un en vivo, y ni bien se enteraron de que yo salía en vivo, me cortaron el servicio de internet. Imagínense ustedes, entonces estoy tomando las previsiones ahora para el próximo martes, pero vamos a tener otros canales, ¿no? Como un backup o una cuestión de respaldo. La misma página de sociedaddelalibertad.com, vamos a hacer un stream, ¿no? Del audio. Además, la página del Diario Expreso también se va a estar difundiendo allí, o sea, por si algo pasara, pero vamos a estar atentos a todo ello. Y sin duda desde el canal de YouTube Sociedad de la Libertad, ¿no? Como les decía, el director del Diario Expreso, con otro columnista que es Alfredo Vignolo, va a estar, Hugo Guerra, que va a hacer un análisis increíble también, Federico Salazar es otro periodista acá en Perú, que abraza las ideas de libertad. No sé si me olvido de alguno de los periodistas, Héctor de acá de Perú, además, ya creo que he mencionado la mayoría, ¿no? Entonces va a ser un evento fabuloso y vamos a conocer, o sea, si ahora nada más que hemos estado interactuando, hemos conocido algunas cosas, ¿no? Con algunas ideas brillantes de nuestros dos colegas, así que va a ser fabuloso, Fernando, y sin duda que tú también vas a aportar en esta cumbre, así que lo único que me queda decirles es, el martes los esperamos en defensa de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, ¿no? De la libertad de opinión. Vamos a hacer algunos actos simbólicos desde la Sociedad de la Libertad, pero eso lo vamos a dar a conocer el mismo martes 3 de mayo. Muchas gracias, Fernando. No, bueno, bienvenidos. Esta es su casa y los micrófonos están abiertos para difundir todo lo que tenga que ver con las ideas de la libertad. Querido Víctor Becerra, tus conclusiones. Nada más también quiero agradecer que Víctor está por aquí, recordar que Víctor también es uno de los grandes activistas por la libertad aquí en México y ha impulsado desde el movimiento de México Libertario, pues una serie de análisis y reflexiones y temas en torno a lo que se venía a venir ya con López Obrador, porque este trabajo lo lleva realizando de tiempo atrás. Entonces, sin lugar a dudas, el trabajo de México Libertario ha sido uno de los emblemáticos y pioneros de la difusión libertaria en México. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Fernando. Bueno, solamente para reiterar la invitación que hace Rosa María a que se conecten el próximo martes 3 de mayo, puedan presenciar lo que vamos a ver, que es básicamente una reflexión muy poderosa sobre el problema de la libertad de expresión en América Latina. Dicho además por una muy amplia, muy plural y muy importante colección de nombres que ya comentó Rosa María, gente muy destacada, activistas, economistas, políticos, en fin, que me parece que dan la seguridad de que quienes presencien este evento no van a quedar defraudados. Pero también tiene esto que ver con otra cuestión. Esperemos que no solamente disfrutemos a Javier Milei, por ejemplo, o al doctor Venegas Lynch, al propio Héctor Ñaupari y a tantas otras gentes que están allí, sino que también sea una invitación a que la propia sociedad revise su proceder, que las medias tintas en el momento en que están viviendo nuestros países ya no son admisibles, que no podemos contemporizar con gente que en el pasado reprimió, robó, asesinó, agredió a las propias instituciones, porque lo va a volver a hacer. Me parece que es una cuestión que debemos, que la propia sociedad civil latinoamericana tiene que reflexionar si queremos seguir dependiendo de políticos logreros y generalmente corruptos y abusivos que caracterizan
a la política latinoamericana desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Eso yo creo que es importante, que también sea un llamado para los empresarios que requerimos su apoyo, que requerimos su participación y su apoyo no con recursos económicos, sino simple y sencillamente poniendo un hasta aquí a estos proyectos de restauración autoritaria que están viviendo prácticamente todos los países de América Latina en la actualidad o lo vivirán de manera muy próxima en los próximos meses. Me parece que es un llamado no solamente a decir qué bonito habla Menganito o Sutanito, sino también qué puedo hacer yo para defender la libertad de expresión, que significa al final de cuentas defender una serie de valores, de principios, de condiciones que permiten un desarrollo mejor de nuestros países y que merecen una oportunidad las nuevas generaciones de vivir mejor que nosotros, que lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos un compromiso con esas próximas generaciones y ese compromiso empieza con la defensa de valores en este momento. Gracias, Fernando. Gracias, Rosa María. Gracias, Héctor. Muchas gracias, querido Víctor. Héctor, pues tus conclusiones, adelante. Sí, decía José Martí que una frase maravillosa y muy breve: honrar honra. Así que yo me siento honrado de participar contigo, Fernando, con Rosa María, esta suerte de pasionaria de la libertad que se está dedicando con pasión, que me ha convocado para ayudarle en este esfuerzo, un esfuerzo en el que yo estoy muy agradecido. Agradezco yo a Rosa María su tenacidad, su pasión, su coraje y su compromiso. Y agradezco también a Víctor, que con los 20 años que nosotros nos conocemos, estábamos recordándolo hace un momento, no ha disminuido su coraje y su resolución en torno a la defensa de la libertad, ¿no? Y yo he sido testigo de excepción de cómo se ha hecho piel en él, o sea, lo ha convertido en una causa completamente suya, y ciertamente el mundo, México, América Latina, sería un mejor lugar si el resto de los latinoamericanos tuviese el coraje y la resolución de Rosa María y de Víctor. Sean mis últimas palabras para invitar a la sociedad latinoamericana en general, a todos aquellos que estén interesados en defender su libertad, a que participen y asistan y acudan en el momento que puedan, en el 3 de mayo de 9 de la mañana a 9 de la noche, con estos 38 conferenciantes. Creo que así es absolutamente inédito. Prácticamente todo el pensamiento liberal latinoamericano, me atrevería a decir, hispanoamericano, estará reunido el 3 de mayo para hablar sobre libertad de expresión. ¿Quién sino quienes defendemos la libertad desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista de iniciativa? Debemos hablar sobre ella. ¿Quién sino los periodistas que sufren en carne propia, por supuesto, las persecuciones y los abusos del poder? Y entonces este es un llamamiento, por supuesto. Yo termino con un llamamiento a los latinoamericanos, a los mexicanos, a los peruanos, a los colombianos, en fin, a que se sacudan ese sino conservador de ir por el curso de los acontecimientos, como decía Hayek al definir aquellos que son conservadores, ¿no? De dejar esa anomia, de dejar esa abulia social y moral, y que se comprometan con algo tan esencial como su propio proyecto de vida, que se comprometa con algo tan esencial como su propio modo de vida, que es el que ellos sean dueños de sus propios destinos y que no sea el gobierno o el mandón de turno, ¿no? O el sablón de turno el que decida por ellos lo que qué deben hacer, cómo deben vivir, qué estudiar, qué comer y qué vestir, por la libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues agradecerles que hayan estado aquí en este espacio. Héctor, muchísimas gracias. Rosa María, muchísimas gracias por todo el esfuerzo y dedicación en esta Cumbre de la Libertad. Querido Víctor Becerra, igual, los micrófonos de este espacio están abiertos para ustedes y para todos los amigos de la libertad, porque
pues como data un viejo adagio, no sé si es una vieja reflexión, solo está el poder y los que quieren resistirlo, y si es más grande el primero habrá libertad, y si es más grande el segundo, pues habrá tiranía, desde luego. Y decirle a nuestra audiencia, a nuestros queridos amigos de RIT TV, que por favor estén pendientes en el canal de la Sociedad de la Libertad, donde se estará transmitiendo el 3 de mayo de 9 a 9 en vivo en el portal de YouTube de Sociedad de la Libertad, esta Cumbre Mundial de la Libertad. Vayan a ese portal de YouTube, los exhortamos, los invitamos, denle like, activen la campanita para que ustedes puedan seguir la transmisión, para que ustedes también, en dado caso, si no la pueden ver completa, puedan retomar más tarde, pues todos los, a todos los ponentes que sinceramente tienen muchísimo que decir sobre este tema tan importante y relevante en América Latina. Entonces los invitamos para que vayan allá y sigan, por favor, las cuentas de la Sociedad de la Libertad, que también están en Twitter y, si no mal recuerdo, también en Facebook, ¿verdad, Rosa María? ¿Pasa? Sí, Entonces, sí, tenemos un canal Telegram que es justamente donde tenemos la mayor información de la cumbre. Está el perfil de cada uno de nuestros expositores, a quienes agradezco aquí desde tu tribuna. Sin ellos esto no sería posible. Gracias, Héctor, por favor. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Fernando, a ti por colaborar. Y a través de ustedes agradezco a los más de 39 expositores que estarán participando este martes. Como les comentaba, tengo el canal Telegram, tenemos también el Twitter, ¿no? Que es @SDL Perú. Está la página web que recientemente la hemos implementado para el streaming, es sociedadelalibertad.com, ¿no? Y el Facebook es también Sociedad de la Libertad. Así que tienen varios canales para poder escuchar. Probablemente llevar un space en el Twitter, no lo sabemos, pero el tema es, amigos, el tema del servicio del Internet, porque me olvidaba mencionar, por ejemplo, de Bolivia tenemos a Álvaro Arteaga, y ustedes saben que él es un experto en ciberseguridad, y a él, hace unos minutos, me ha confirmado que han hackeado sus cuentas, casi pierde hasta su número telefónico, ¿no? Y sin duda esto es un ataque comunista, o sea, no hay vuelta, ¿no? Y si a él, siendo un experto de ciberseguridad, le está pasando esto en Bolivia, ¿no? Entonces, vamos a tener que tomar prevenciones. Yo voy a hablar ahora en privado con Héctor cómo vamos a ver, ¿no? Para asegurar esto, porque vamos a tener varios canales, que si no lo pueden ver, lo van a escuchar, pero sin duda, la Cumbre de la Libertad se va a realizar. Vamos a coordinar por allí también contigo, Fernando, luego de esta entrevista. De verdad, les mando un besito a todos, un abrazo, Héctor, Víctor, muchas gracias por participar. A ti, Fernando, también. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos despedimos. Agradecerle a la comunidad de RIT TV que se hayan quedado aquí con nosotros. Si les gustó este video, el material, compártanlo y suscríbanse a el portal referido. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta pronto. Gracias.